con pacientes sin lesiones. Los pacientes, sobre todo nosotros lo vemos cuando son preescolares, en los lactantes recién, cuando pacientes de entre 1 y 2 años, que tienen mucho biofilm, la encía muy inflamada, vemos y hacemos la entrevista a los padres y vemos que no le están cepillando los dientes, que los cepillan, no sé, pues cada 2, 3 días, porque todavía no están comiendo tanto y les habían dicho que no era tan necesario. Y ahí tú ves que efectivamente hay un exceso de producción ácida, hay un cambio medioambiental, hay inflamación de las encías, o sea, es evidente que hay un exceso de ácido, ¿cierto? Un cambio medioambiental y que subclínico quizás todavía yo estoy viendo desmineralización, todavía no lo veo clínicamente, pero el proceso está ocurriendo. Ahí yo tengo un paciente con enfermedad de caries sin lesiones. También yo podría tener un paciente sano sin la enfermedad de caries con lesiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo podría tener un paciente como estos mismos niños, por ejemplo, que ingresan a tratamiento, los papás por desconocimiento no sabían bien cómo manejarlo, después de la consejería, en lactancia, por ejemplo, en higiene oral, de la etapa preescolar, los papás empiezan con los cambios de hábitos, empiezan con el cepillado más permanente, más frecuente, cambian la dieta y, por ejemplo, se ve que el paciente tenía lesiones activas no cavitadas en vestibular de los incisivos, por ejemplo. Ya lesiones pequeñitas en cervical, todavía sin cavitación, por supuesto, pero había lesiones. ¿Ya? Este paciente modifica hábitos, comienza con un mejor cepillado, mejora la dieta, etcétera, etcétera. Al cabo de un año, por ejemplo, del control, lo citamos, lo vemos y vemos que efectivamente el paciente salud periodontal, han cambiado los hábitos, se acuesta siempre con su boca limpia, se cepilla al menos 3 veces al día y se ve claramente en la boca que no hay acúmulos de biofilm evidentes, no hay inflamación gingival. Ese paciente ya no se encuentra en un estado de desequilibrio lo más probable y hay esta vuelta a la normalidad, digamos, donde está este esquema dinámico de desremineralización de forma permanente. Recuerden que eh, la caries en general o el ecosistema que existe en la boca, nosotros siempre vamos a estar teniendo el proceso de desmineralización por un lado y la remineralización por el otro de forma paralela todo el día. Yo ahora tomé desayuno, me cepillé los dientes, pero basta con que me coma mi colación de media mañana, que me va a comer un plátano, por ejemplo, y listo, ese plátano va a generar depósitos, ¿cierto? Que las bacterias van a consumir, van a consumir, ¿cierto? Van a generar producción ácida, va a decaer el pH y por supuesto eso va a llevar a que la curva de Stefan, ¿cierto? Disminuya y después la capacidad de vapor de mi saliva va a lograr repuntar y así, vamos bajando, subiendo en un continuo. El problema de la enfermedad es cuando esto es de forma permanente la desmineralización por las condiciones del medio, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, podemos tener niños sanos de la enfermedad de caries con lesiones, es decir, las lesiones van a ser una secuela de la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que ustedes en su presentación de ficha, cuando hablen en la clínica, se refieran a las lesiones de caries, ¿ya? El paciente no tiene una carie en el 1.6 o tiene una carie en el 2.6, ¿ya? La caries es la enfermedad y lo que vemos en la boca son las lesiones de caries que el paciente tiene como secuela de la enfermedad. Por lo tanto, la terminología va a ser clave. Para esto, esta es una lectura obligatoria, ¿ya? Esta es una lectura que todos tienen que hacer, ¿ya? Si no la han hecho ya, tienen que hacerla ahora. Hoy día, con las herramientas tecnológicas que hay, ustedes descargan este PDF que va a estar disponible en el campus virtual, ustedes lo descargan, lo pueden subir completito al traductor de Google y lo traduce 10 de 10, ¿ya? No hay necesidad de tener un manejo avanzado del idioma para poder entenderlo, porque en realidad las herramientas disponibles hoy son muchísimas, ¿ya? Por lo tanto, es una lectura obligada, ¿ya? Y esta es una lectura respecto de la terminología para referirnos a la caries dental y a su manejo, ¿ya? Esto va a ser clave porque tenemos que hablar en el mismo idioma. No podemos estar hablando en idiomas distintos y que usted me diga, no, es que doctor tiene una caries y yo que la lesión, o qué significan ciertas cosas, ¿ya? En este artículo ustedes van a encontrar puras definiciones. Un artículo muy pragmático para un estudiante de cuarto año porque te dice lo que quieres saber, así como, no sé lo que es esto, ya, vaya aquí. Aquí están las definiciones, está todo clarito y al lado hay un porcentaje. Va a salir 81%, 90%, 15%. Esto refiere al grado de acuerdo que los
clínicos del consenso acordaron entre sí, ¿ya? Todos estos autores que aparecen aquí, ¿cierto? Que son las mentes más brillantes de cardiología hoy en el mundo, ¿ya? Eh, dicen, ok, acordemos este término. Y todos van dando sus definiciones y hay uno que dice, no estoy de acuerdo, ¿ya? Ese uno baja el porcentaje de acuerdo. Sobre un 80% de acuerdo se asume que es un consenso en el fondo global respecto de la definición. Cuando hay menor porcentaje, son términos que todavía se usan o se entienden de forma diferida y que pueden ser confundentes y que tenemos que analizar con cuidado respecto a lo que significan en la literatura sobre todo. ¿Ya? Así que esto, por favor, lectura obligada, léanselo bien, ¿ya? Entonces, sabemos, ¿cierto? La definición de la caries dental es importantísima, esto igual es obligatorio, o sea, creo que ningún dentista podría llegar a pararse a atender a un paciente sin saber esta definición, esto es obligatorio, fijo que se los va a preguntar, ni pensemos que no, porque súper sí, es una enfermedad dinámica, ya eso es lo primero, hablando de este dinamismo del proceso de desremineralización, es una enfermedad que está en constante movimiento en base al medio y el entorno en el que está el paciente, ¿cierto? Esta enfermedad dinámica está modulada por el biofilm y la dieta principalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque vimos en la teoría ecológica, ¿cierto?, que el biofilm, que son las bacterias, van a estar modulándose a través de la dieta. O sea, si yo tengo un exceso de producción de exceso de azúcares, vamos a tener un exceso de producción ácida, y si el biofilm no lo manejo mediante un cepillado adecuado, vamos a tener un sobrecrecimiento de biofilm, que a su vez va a ser una sobreproducción ácida, que genera un cambio en el ecosistema, ¿ya? Y que a su vez es multifactorial, ¿ya? O sea, tenemos estos dos factores principales que la modulan, el biofilm y la dieta. Entonces, cuando nosotros hacemos las encuestas, por eso al paciente le preguntamos, y tiene que ser como un gol estándar para la clínica, chiquillo. Al paciente le preguntamos, bueno, a ver, manejo de dieta. En la clase de ficha vimos cómo, cómo hacemos este diario de dieta, qué le preguntamos, si ustedes se fijan, el potencial cariogénico de la dieta. ¿Ya? ¿Para qué hacemos estas preguntas? Para saber cómo es la dieta de los pacientes y cuál es la factibilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la factibilidad de que nosotros podamos generar cambio o de que podamos controlarla a través de distintas herramientas? Vamos a verlo más adelante en la terapia microinvasiva, en la clase siguiente, ¿ya? O mínimamente invasiva, ¿cierto? Perdón. Y a su vez, eh, cómo intervenimos estos otros factores también. O sea, es multifactorial, vamos a ver en el análisis de riesgo qué factores se encuentran incorporados y por supuesto no es transmisible, ¿ya? Aquí eh, no hay que tener, perdón, me desconcentré un momento, justo mi teléfono estaba sonando y lo aparté, lo siento, ya. No es transmisible, ya, eso está diciendo. Aquí hay conceptos que son importantes tener. Cuando hablamos de la placa, nosotros hablamos, y en su momento yo no sé si ustedes lo vieron así, se hablaba de la transmisibilidad de las bacterias, ¿ya? Las bacterias, por supuesto, son transmisibles, o sea, yo puedo, por ejemplo, una madre o un hijo transmitir bacterias. Una mamá le da un hijo a una guagua, a su hijo recién nacido, por ejemplo, efectivamente esa mamá va a transmitir bacterias. Ahora, ¿la mamá está transfiriendo la enfermedad? No. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es la bacteria, no, por eso no es infectocontagiosa, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una necesidad de que ese biofilm se colonice por las bacterias, se genere un crecimiento y hay un cambio medioambiental lo suficientemente importante como para que esto sea palpable. Entonces, claro, ¿hay bacterias transmisibles? Sí, yo puedo transmitir un mutans, o sea, ustedes le dan un beso a alguien, créame, hay transmisión de microorganismos, ¿ya? De la flora oral, pero la enfermedad en sí misma no es transmisible. No porque haya ese traspaso de una bacteria puntual significa que tú te vas a contagiar la carie. Eso va en contra totalmente del principio de la enfermedad infectocontagiosa. Por lo tanto, eh, es importante ese concepto, ¿ya? Y por supuesto, esto se va a traducir en una pérdida neta de tejidos duros, ¿ya? Que es la desmineralización, ¿ya? Vamos a tener factores biológicos, conductuales, psicosociales, ambientales que la van a determinar. Esto es muy importante, cómo estos factores afectan y que es lo que yo les decía también en la clase de la ficha y que ahora vamos a ver en el riesgo. No es solo necesario que el clínico evalúe los factores biológicos, es decir, la anatomía de los dientes, la morfología, si tiene o no placa,
si cómo come, si yo estoy desestimando factores conductuales como el apoyo familiar, los hábitos, el estilo de crianza, la composición del núcleo familiar, los factores psicosociales, como cuál es el presupuesto de esta familia para poder entregar en salud, cómo esta familia se organiza, cuáles son las personas que atienden al cuidado, dónde viven estas personas, viven en un sector con agua potable, viven en un sector con agua de pozo, eh, tenemos otros factores ambientales que juegan en contra, ya hay estudios, por ejemplo, en trauma, que refieren de cómo están diseñados los parques infantiles en sectores acomodados de las ciudades versus sectores no acomodados. En los sectores acomodados, no sé si han ido al parque de la isla Cautín, los juegos infantiles ahora tienen como esta goma. Se fijan que no tienen cemento abajo los juegos de los niños en la parte techada, hay como una gomita, tú pisas y es blandito, para que el niño si cae, si impacta, no absorba la energía del golpe del diente, sino que se difunda a través de esta goma. Ya, estos son como el gol estándar de los juegos infantiles para evitar accidentes. Ya, esto, uno de los pocos parques en Temuco que lo tiene. Pero si tú ves, por ejemplo, hay unos estudios en Inglaterra que hablan de esto, de el parques en zonas acomodadas tienen esta goma, los juegos son plásticos, para que obviamente no tengamos problemas en caso de caída. Pero hablan de cómo son los juegos en sectores poco acomodados de la ciudad. Son todos metálicos, tierra, pasto o cemento, ¿ya? Pasto en el mejor de los casos, pero en general hablan de cemento y juegos de fierro, que uno ve en Temuco y es fácil encontrarlo. Por lo tanto, los factores ambientales, el entorno que rodea a esta familia, cómo está inserta y cómo vive la sociedad, es muy importante. Por lo tanto, cuando uno hace análisis de la enfermedad, no nos sirve preguntarle al paciente, ¿y se está cepillando? ¿Y cuántas veces se cepilla? Ah, ya, perfecto. O sea, así no vamos a cambiar nunca la enfermedad, pues, ¿qué es lo que nos ha pasado? No lo hago como una crítica a algún colega en particular, sino que a uno misma le pasa a veces. Creo que es algo que como gremio tenemos que tener claro, ¿ya? En general, ha sido muy difícil. Los estudios que hablan de carga global de la enfermedad muestran que desde el año 90 hasta el año 2017, 2015 más o menos, la carga global de enfermedad se mantiene permanente. O sea, eh, la, la, es dramática la estadística de cómo ha cambiado. O sea, creo que hubo una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto de qué tan afectados están la gente en el mundo por la caries dental no tratada, por ejemplo. O sea, creo que es dramático porque las intervenciones que se hacen cada día son más innovadoras, pero no logramos cambiar a la población. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en estudiar los factores biológicos, dejando de lado todo lo conductual, psicosocial y ambiental, que es la clave también para una enfermedad crónica. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a conversar respecto de cómo vamos a hacer nosotros una evaluación adecuada del riesgo cariogénico. Ya ustedes el año pasado vieron cómo, a rasgos generales, cómo hacer una evaluación de riesgo, pero vamos a hablar ahora en profundidad cómo construirla en la ficha. Yo les decía que el análisis de riesgo es una de las cosas más complejas de la ficha clínica, que ustedes tienen que tener presentes, ya, que tienen que conocer, que tienen que saber estructurar, y para eso tenemos que tener claro cómo son, cómo se hace, cómo se estructura este análisis y de dónde viene. ¿Ya? Va a ser muy importante que ustedes sepan evaluar estos criterios, ¿ya? Y siempre con la base que ya tuvieron el año pasado en tercero respecto de la caries en general, y ahora vamos a ir profundizando más en algunos aspectos simplemente. Para esto, ¿cuál es nuestra lectura de referencia? El consenso de terminología que habla de todos estos términos que vamos a ir tratando ahora. Y este libro, ya yo se los voy a dejar disponible igual. Este es un libro que habla de la evaluación de riesgo en salud oral, ya. Es un libro completo dedicado a la evaluación del riesgo, ya. ¿Por qué? Porque la literatura actualmente coincide a nivel global en que lo único que va a hacer la diferencia a largo plazo para el tratamiento de la enfermedad va a ser una evaluación completa del riesgo de los pacientes. ¿Ya? Difícilmente nosotros vamos a lograr estrategias de tratamiento efectivas si no consideramos el riesgo de los pacientes en el tratamiento. ¿Ya? Hablamos del riesgo, ¿cierto? Como un concepto, pero tenemos que definirlo claramente. ¿Ya? Este es el consenso, se fijan al lado hay un porcentaje y 94% de acuerdo respecto de, o sea, esto se asume como algo consensuado ya a nivel global en la literatura, de acuerdo a las propias estadísticas del consenso. ¿Y el riesgo de caries qué es? El riesgo de caries es la probabilidad, una probabilidad primero, ¿ya?
de que las lesiones de caries aparezcan o progresen si las condiciones permanecen iguales dentro de un periodo de tiempo establecido, ¿ya? Esta es una definición modificada de un autor del 2001, ¿ya? Y por supuesto el riesgo de caries es un indicador del resultado real, o sea, nuevas lesiones de caries o progresión que solo se puede validar con el tiempo, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes ingresan a un paciente, ya están llenando fichas, ustedes llenaron ficha el año pasado, ¿cierto? Estamos llenando fichas y hay que hacer una estimación del riesgo cariogénico. Puede ser con el cariogram, puede ser con el juicio clínico, con ese cuadrito que salía en la ficha, ya la ficha del adulto creo que no lo tiene, pero ustedes pueden estimar el riesgo de distintas maneras. Casi que al ojo podrían hacerlo y decir, yo creo que este paciente es de alto riesgo. Ya, perfecto, ningún problema, ok, el paciente es de alto riesgo, pero esa es una estimación inicial, ¿ya? Y el riesgo de caries habla de la probabilidad de que las lesiones aparezcan o progresen en el tiempo. Por lo tanto, si yo digo este paciente es de alto riesgo cariogénico, estoy hablando de esa probabilidad de que en el tiempo el paciente tenga nuevas lesiones o progresen las que ya tenía. ¿Y cuando yo verifico este riesgo de caries? En los controles. Por eso la ficha de mantención es tan importante y es tan relevante que ustedes la completen de forma asertiva, ya siempre comparando con los datos anteriores. ¿Por qué? Porque necesitan ir a mirar hacia atrás con qué partió el paciente. Para hacer una buena estimación del riesgo del paciente y de un buen control, ustedes como clínicos jamás se pueden presentar, y perdónenme lo coloquial, con la pura perso a ver un paciente. Nunca. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una historia anterior que ustedes tienen que conocer. Tampoco es justo con ese paciente que le hayan hecho un tratamiento un año o dos o tres o ya varios años anteriores, en una mantención ya, no sé, cuarta mantención, y que ustedes le empiecen a hacer las mismas preguntas que le han hecho todos los clínicos para atrás y por algo existe la ficha clínica. Entonces, ustedes tienen que analizar la información disponible en esa ficha, revisar los antecedentes para que cuando vayan a hablar con el paciente ya conozcan un poco de su historia, puedan conversar respecto de la actualización de esos datos y hagan un examen clínico orientado también a las necesidades del paciente. ¿Para qué? Para evaluar si el riesgo de caries que se determinó en la ficha anterior, que es estimativo muchas veces, y decir si este paciente es de alto riesgo. ¿Qué pasa también? Hay pacientes que llegan de alto riesgo y se van de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque se modificaron factores y todo, y en el alta de mantención se les da de alta como paciente o en el alta integral se les da de alta como paciente de bajo riesgo, ¿ya? ¿Qué significa ese bajo riesgo? Que ese paciente va a tener una baja probabilidad de que las lesiones progresen o aparezcan. Pero ¿qué pasa en el control siguiente? Pasaron 6 meses, volvió a la cuarto año, ustedes lo tomaron de mantención y ven que tenía lesiones de caries, por ejemplo, en cervical de los molares permanentes, y todas progresaron. Todas están más grandes que el año anterior. Hay algunas incluso que están microcavitadas ahora. O sea, ¿ese paciente era realmente bajo riesgo? No, un paciente de alto riesgo. Ustedes, como les digo, validan ese diagnóstico al evaluarlo en el tiempo. ¿Ya? Por eso la estimación del riesgo caries es súper importante. Después tenemos, otra pregunta igual que siempre me hacen respecto a esto mismo. Doctora, ¿yo le puedo dar de alta a mi paciente con alto riesgo? En estricto rigor, sí, chiquillo. Hay cosas que tenemos que tener súper claras que son, por un lado, en la teoría como dura de la asignatura, digamos, el funcionamiento teórico de la asignatura. Ustedes ya hicieron este ejercicio el año pasado al ver un paciente, es lo mismo, solo que con un niño y otra ficha, ¿ya? El ejercicio en sí mismo es el mismo, tenemos que estar evaluando alta básica, tenemos que evaluar la salud periodontal, tenemos que dar el alta al paciente, ¿cierto? Y para eso tienen que haber ciertos criterios que son académicos, netamente para que ustedes puedan ir cumpliendo estos hitos, ser evaluados, etcétera, etcétera. Van a tener pruebas ustedes en esta asignatura para dar una alta, etcétera, para cumplir estos hitos evaluativos que hablan de la competencia que ustedes logran para ser dentistas, ¿ya? Eso es por un lado. Pero por otro lado, nos pasa en la consulta que, claro, yo tengo pacientes que van a control y que son pacientes de altísimo riesgo. O sea, tú tratas de hacer intervenciones muchas veces, ya, los papás no logras modificar hábitos porque socialmente es muy complejo, pacientes que viven varios núcleos familiares en una misma casa, eh, niños que son criados por sus abuelas porque las mamás estudian, entonces la mamá me dice, abandonada totalmente, oh, doctora, no puedo más porque mi mamá es la que está con él y yo no puedo decirle, mamá, onda, no le des esto porque ella ya me está ayudando para cuidármelo, para que yo pueda terminar de estudiar y de verdad no puedo más. Entonces ahí también tenemos que modularnos
como clínico. Yo le voy a decir, ay, es que usted tiene que poder, no, porque poca comprensión y empatía con la maternidad también. Entonces, hay muchas cosas que se escapan, ¿cierto?, de este contexto ideal de la atención y que nos hacen analizar esto. O sea, hay pacientes que tú los controlas y te enfocas en metas pequeñas. Por ejemplo, tengo una paciente que tengo ahora en la mente que efectivamente ella estudia, está muy superada con la situación, y yo le dije, ya mira, tratemos de enfocarnos, tu mamá no va a dejar de darle dulces y cosas entre medio a tu hijo, pero tratemos de que venga para enseñarle bien a cepillarle los dientes, ¿cachai? Porque hay conductas que son muy disruptivas para los pacientes, modificarlas, y sobre todo para pacientes que en realidad están en otro rol, porque las abuelas muchas veces están en este otro rol un poco más displicente, o no es la palabra displicente, perdón, en este rol un poco más de regaloneo, que en realidad no es tu responsabilidad, es tu nieto, lo querés disfrutar. Los padres tienen esta responsabilidad de la crianza y los abuelos están en este, coloquialmente dicho, que mal crían. Ya, entonces, muchas veces hay algunos abuelos que no están ni ahí con realmente, le voy a dar un dulce igual, lo veo una vez a la semana. Pero hay otros que lo ven siempre y les da pena, pero es que cómo no va a comerse un dulcecito, le da pena. Entonces ahí a veces se hace trabajo como, ya, pídele a tu mamá que venga y hagamos refuerzo en higiene. Entonces a veces uno le dice, ya, si usted le va a dar dulce, ok, déle un dulce, pero le tiene que cepillar los dientes. ¿Podríamos hacer esa concesión que usted le dé el dulce y le cepille los dientes? Sí, porque si no, igual esto le va a generar daño, mire lo que le ha costado aquí tratarse, ¿ya? Y algunas abuelas entienden, ya, ok. Entonces se controla uno de los dos factores. Sigue habiendo una alta ingesta de hidrato de carbono, es decir, eh, el azúcar está presente, pero el biofilm se está controlando un poquito más. Entonces, ese paciente está ahí como en un limbo, sigue estando en un alto riesgo de caries, todavía la probabilidad de que lesiones progresen es alta, pero tenemos que controlarlo en el tiempo. Entonces, hay compromiso de las familias en algunos aspectos porque piensen que los tratamientos en la vida en general no son tratamientos integrales que yo digo, ya, voy a atender a este paciente en 4 meses y en 4 meses yo voy a revertir toda esta situación, voy a modificar los hábitos, la dieta, voy a tener todo modificado y va a ser exitoso. No, así no es la vida de la enfermedad crónica. Lo más probable es que sus pacientes requieran meses o incluso años para modificar ciertas conductas, porque también necesitan apoyo permanente para ello. ¿Ya? Por lo tanto, hay varias variables que tenemos que tener consideradas y efectivamente sí, podemos tener un paciente de alto riesgo que lo demos de alta en la clínica, ¿ya? Porque hay factores que no se lograron tratar o que no se lograron modificar y que si bien el paciente se va controlado, al menos en ese control se fue con un oliri bajo porque estaban todos poniéndole atención. Hay factores que no están controlados y que pueden hablar de que eso que yo controlé en ese momento puntual, en el tiempo sin seguimiento se descontrole. Por eso ahí al paciente yo lo puedo citar en 3 meses, en 6 meses, en 4 meses, en un mes, ¿ya? Para ir siguiendo este control y seguimiento, ¿ya? Después hablamos de los factores de riesgo o determinantes de riesgo de caries. ¿Ya? Este es un concepto súper importante, ¿ya? Y este es un factor ambiental, conductual o biológico, que puede ser de cualquier tipo, que está confirmado por secuencia temporal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay estudios longitudinales que validan que esto existe, ¿ya? Y que si está presente, aumenta directamente la probabilidad de aparición de la enfermedad de caries, ¿ya? En general, el factor de riesgo va a ser parte de la cadena causal de la enfermedad, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, el biofilm, ¿ya? Si yo digo factor biológico, biofilm, o sea, mira, el paciente llegó con biofilm, seguimos un montón de sesiones, no logra encontrar el biofilm, o sea, no pasa nada, no cambia, no hay modificación. Ese factor, por supuesto, aumenta la probabilidad de aparición de la caries, de la enfermedad o de las lesiones en el tiempo y es parte también de la cadena causal de la enfermedad. Lo mismo sería, por ejemplo, el biofilm, ¿ya? Perdón, las azúcares, la presencia de azúcares fermentables, ¿ya? Entonces, son estos factores de riesgo que también en la literatura se le conocen como determinantes de riesgo, que van a ser parte de la cadena causal. A diferencia de ellos, están los indicadores o marcadores de riesgo, ¿ya? Que son características asociadas a una mayor probabilidad de la enfermedad o de las lesiones de caries o a una mayor incidencia, ¿ya? Sin embargo, un indicador de riesgo no está asociado causalmente a la enfermedad. Por ejemplo, un indicador de riesgo puede ser la predicción mediante el COB o COPD previo del paciente, ¿ya? Presencia de restauraciones previas o presencia de lesiones no cavitadas como indicador, ¿ya? ¿Por qué? Porque si un paciente tiene una lesión activa, por ejemplo, no cavitada en cervical de un canino, ¿ya?
eh, o sea, esa lesión en sí misma no es parte de la cadena causal de la enfermedad, no porque el paciente tenga una lesión, sino que va a tener otras lesiones, ¿ya? Sino que esto me habla de un cúmulo de factores que generaron esta situación donde el paciente ya tuvo una lesión, entonces me dice, mira, si tu paciente ya tuvo una lesión de caries aquí, esto se generó porque exceso de producción ácida, biofilm, todo lo que ya hemos hablado, entonces es probable que quizás pueda volver a tener. Si ya tuvo una, puede tener otra, ¿ya? Entonces acá no hablamos que es parte de la cadena causal, sino que nos indica, ¿ya?, que podría eventualmente tener a futuro, ¿ya? El COD o el COPD previo, o sea, un niño que, y esto es un factor que se ha investigado en la literatura, globalmente está súper aceptado, por ejemplo, el COD o el COPD, eh, menos en los niños menores de 6 años, o sea, es un factor predictor y se habla muchas veces de un indicador de riesgo cuando niños tienen el COD elevado en la dentición primaria, es un indicador de riesgo para la dentición permanente. O sea, si tu hijo ya tuvo, por ejemplo, muchas lesiones, eh, puede ser cavitadas o no cavitadas en la dentición primaria, es un riesgo porque se habla de malos hábitos, quizá un cepillado de mala calidad o en poca cantidad, un exceso de producción ácida derivado de un exceso de consumo de azúcares fermentables, ¿ya? Por lo tanto, se habla de como un concepto que puede inducir la progresión de la enfermedad, pero no es parte de su cadena causal, ¿ya? Estos conceptos tienen que tenerlos clarísimos. Esto es pregunta-prueba, ¿ya? Riesgo, caries, factor y indicador. Pregunta-prueba. No te, un asterisco por ahí en la esquina, ¿ya? Evaluación de riesgo cariogénico, ¿ya? Ahora, para evaluar el riesgo cariogénico, nosotros tenemos que tener claras estas 5 cosas que son importantes a la hora de hablarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual, a pesar de la importancia que tiene, y que yo les he dicho así, no, es súper importante, en la literatura todavía se habla de los sesgos y las limitaciones que estos estudios tienen. ¿Por qué? Porque para evaluar riesgo cariogénico tenemos que evaluar las dimensiones que están involucradas, o sea, lo biológico, lo conductual, lo psicosocial, y para eso hay que hacer estudios y análisis multinivel, ¿ya? Los estudios multinivel son estudios donde se mezclan como si tuvieran una pirámide y están aquí en este nivel unos factores, en otro otros, y tienes que hacer un análisis estadístico matemático para mezclar el análisis entre todos esos factores. Son estudios de alta complejidad y muy difíciles de ejecutar porque, por supuesto, perdón, estaba abriendo el chat por si alguien tiene alguna pregunta, lo voy a dejar ahí abierto, ¿ya? Son muy difíciles porque en el fondo necesitas estudiar todas las variables que están relacionadas al riesgo criogénico, que muchas veces lo que solo se puede evaluar son las partes biológicas, pero las otras variables no se estudian tanto o se estudian solas, se estudian así como, no sé, factores socioeconómicos ligados al riesgo cariogénico y ponen el ingreso per cápita o el ingreso al núcleo familiar, pero no lo mezclan con como eso, cómo se relaciona a su vez con todos los otros factores para el riesgo cariogénico. Entonces, el estudio tiene limitaciones, ¿ya? Eh, Primero, la caries como enfermedad no transmisible multifactorial, ¿ya? ¿Qué es lo que les digo? O sea, no podemos pensar que un solo factor podemos estudiarlo y nos va a entregar un resultado confiable. Obvio que no, ¿ya? En segundo lugar, el estudio de la enfermedad en el tiempo es limitado y tiene sesgo, ¿ya? Cuando yo les digo que esta definición de riesgo cariogénico dice se evalúa en un periodo de tiempo determinado, es una limitante tremenda porque tienes que tener en seguimiento a un paciente por ese periodo de tiempo determinado para ver cómo va a cambiar en el tiempo, porque si no, ¿cómo? ¿Cachai? Cada factor de riesgo o combinación de factores tiene que estudiarse mediante estudios prospectivos, ¿ya? Para que tenga resultados válidos no sirve solamente que se entregue eh, a través de un estudio retrospectivo, que yo me vaya a la ficha y evalúe para atrás. Tiene que ser de aquí para adelante. Entonces, eso propone muchas limitaciones, eh, por lo tanto los resultados van a estar limitados a los grupos en que se estudió el factor o el tiempo específico o los grupos que estuvieron dispuestos a estar en ese control, ¿ya? Después, los estudios prospectivos presentan, por supuesto, dilemas éticos, ya que para estudiar realmente algunos factores, lo ideal sería evaluarlos sin ningún tipo de intervención, ¿ya? Pero no sería ético. Por ejemplo, si imaginan yo estudio la presencia de biofilm y digo, no, a este grupo no se cepilla, no se preocupen, no se cepille. Después, si tiene caries, yo lo trato. Yo le hago restauraciones, si tiene lesiones, tranquilo.
sea, no podría. O sea, ningún comité de ética me autorizaría y después para publicarlo recibiría el repudio internacional de la ciencia por esta situación. O sea, entonces nunca vas a poder estudiar realmente como el estudio comparativo, como qué pasa si no haces nada versus esto. Entonces, eh, ya obviamente no se puede estudiar como en ese escenario. Ya después, la metodología para detección y diagnóstico también es variable. Tenemos múltiples sistemas para detección y diagnóstico a nivel global, el COD y el COPD. Son sistemas que se mantienen todavía y es el criterio de la OMS. Por lo tanto, el criterio de la OMS sabemos tiene limitaciones. Recuerden que el criterio de la OMS me habla de lesiones que ya están en estadio cavitado, o sea, eh, no considera, por ejemplo, las lesiones activas no cavitadas. O sea, un paciente, por ejemplo, puede tener eh, COD o COPD, C, 1. No, el paciente está súper bien, tiene solo una lesión de caries. No, fantástico, según el criterio de la OMS. Pero según el criterio de IGDAS, por ejemplo, o del DENIVAD, tiene lesiones activas cavitadas en todos los dientes. Todos, ya no sé, 20. Tiene 20 lesiones activas no cavitadas. ¿Les parece a ustedes que ese paciente está bien? A mí no. Por lo tanto, este subdiagnóstico que se genera con algunos sistemas de detección es importante, ¿ya? Y por supuesto, todos están expuestos a los factores de riesgo, pero no todos son igual de susceptibles, ¿ya? Un ejemplo claro acá, por ejemplo, es la población con fluorosis. En Temuco se ve muchísimo. O sea, ustedes van a ver ahora en clínica, cuando entren, que van a empezar a ver pacientes adolescentes, ¿cierto? Preadolescentes, infantiles, y en los incisivos van a ver clarita ese patrón moteado de la fluorosis. O sea, la fluorosis tienen que estudiarla para ir a la clínica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es uno de los diagnósticos diferenciales clave con la lesión de caries. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen fluorosis en Chile, en Temuco en general, tienen mucha fluorosis. Y estos pacientes, por supuesto, van a reaccionar de forma distinta a aquellos que no tienen, como por ejemplo los pacientes que viven en el campo, que han nacido en el campo, que han vivido toda la vida en el campo y no tienen acceso a agua potable fluorada. ¿Esto qué genera? Genera, por supuesto, una diferencia porque esas personas que no tuvieron agua potable fluorada ingieren muchas veces agua de pozo, cocida, sin ningún drama, pero no tiene fluoruros. Por lo tanto, desde pequeño nos incorporó el fluoruro, por lo tanto, en la ontogénesis, cuando estaban formando su diente permanente, no se incorporó el flúor para generar fluorapatita y esta estructura no está tan fortalecida como el caso de la fluorosis. Por lo tanto, ambos pueden estar expuestos al mismo factor de riesgo, ¿ya? Que recuerden, el factor de riesgo está involucrado en la cadena causal de la enfermedad, por ejemplo, biofilm, azúcares, ¿ya? Y biofilm o azúcares y, no reaccionar de la misma manera, porque el que está, por ejemplo, con fluorosis, que tiene fluorapatita protegida, estructura potenciada, ¿cierto? En general no va a presentar el mismo nivel o progresión de desmineralización que otro paciente que sí, que no ha tenido exposición a fluoros previa, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que ser prudentes también con la evaluación del riesgo y esto, ¿por qué es importante? Porque sí, sabemos que es importante evaluarlo, que hay que ser cada día más eh, globales en su evaluación, pero sin embargo, la literatura sigue teniendo limitaciones al respecto, ¿ya? Por lo tanto, hoy existen distintos métodos para poder evaluar el riesgo cariogénico. Esta es una tabla, ¿cierto?, que está en el libro disponible de evaluación de riesgo. Eh, y habla de los modelos generados como en base a checklists, que son manuales, ¿ya? Y modelos en el fondo computarizados, ¿ya? Vamos a tener dos principalmente. En los modelos generados por checklist está el Cambra, ¿ya? Y en los modelos computarizados está el Cariogram, ¿ya? El Cambra yo se los voy a mostrar brevemente, pero actualmente el que tiene mejor evidencia es el Cariogram, ¿ya? Salió un estudio, o sea, un par de años, me acuerdo si el año pasado o el antepasado, que habla de los estudios que se han hecho sobre la evolución del cariogram y de su alcance, ¿ya? Y en el fondo tiene mucho mejor evidencia hoy que el Cambra. En su momento el Cambra tenía mejor evidencia. Es importante conocer ambos, pero vamos a verlos ambos, pero sí nosotros vamos a usar el cariogram, ¿ya?
Este es un modelo que nos habla del juego, la torta que tenemos que hacer cuando evaluamos riesgo. ¿Ya? Es importante porque, por ejemplo, acá eh, nosotros tenemos un esquema de cuál es como la precisión de los modelos o los métodos para predecir la aparición de lesiones de caries en los niños. ¿Ya? Esto es basado en una revisión sistemática. Y las flechas verdes indican como una buena precisión, las amarillas, intermedio, y por supuesto las rojas, una mala precisión, ¿ya? Eh, por lo tanto, si ustedes se fijan acá, hablamos de eh, las lesiones de caries que el paciente ha tenido, la prevalencia de caries y las lesiones activas. O sea, estos todos son indicadores de riesgo, ¿ya? Acá están los métodos multivariados como el Cambra y el Cariogram, ¿ya? En su conjunto, muy buena predicción de riesgo de acuerdo a la revisión sistemática. Pero si ustedes se fijan acá, hábitos dietéticos y la frecuencia de azúcares, más o menos nomás, ¿ya? Factores socioeconómicos y sociodemográficos, más o menos nomás también en la predicción de futuro riesgo caries, ¿ya? Y acá, nivel de higiene oral y uso fluoruro, mala precisión. La saliva y la capacidad buffer, los niveles de bacterias. Entonces aquí uno, si no sabe leer bien la literatura, se dice, pero ¿cómo? Si desde chico nos han dicho, pero el primer día, así como desde guagua, cepíllate los dientes, usa pasta florada, no comas azúcares, bla, bla, bla. Y eso es importante para no tener caries. Y acá me están diciendo que esto es como un poco valorado para la valoración del riesgo caries, pero ¿cómo? Y aquí es donde hay que interpretar bien la evidencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que este estudio nos está diciendo es que esto individualmente tiene un bajo poder predictivo. O sea, cuando yo como clínico me siento en mi consulta y le digo al paciente, ¿y usted se cepilla? Sí. ¿Y cuántas veces se cepilla? No, 2 veces, doctora. ¿Y usa pasta florada? Sí, sí, sí uso. ¿Cuál usa Colgate? Ah, ya, qué bueno, ya. ¿Y come mucho azúcar? No, no tanto. Ah, perfecto. Pésima estimación del riesgo cariogénico. O sea, con esos datos no llego a ninguna parte porque realmente no logro eh, analizar como el entramado completo del paciente. O sea, estos factores, analizarlos individualmente, no tienen un impacto en la predicción de riesgo caries a futuro. ¿Ya? Pero sí cuando se estudian en modelos multivariados. ¿Por qué? Porque acá está la higiene oral, la dieta, la frecuencia de la ingesta de azúcares, los niveles bacterianos, el agua potable, la presencia de fluoruro en distintos vehículos, ¿ya? Ahí, cuando estos se conjugan en una sola herramienta, sí tienen un factor predictivo importante. Por lo tanto, no se confundan. Esto es importante para la evaluación del riesgo cariogénico, pero cuando se hace en un modelo ampliado que involucre a todos los factores, porque analizarlo de forma individual no es efectivo. Entonces, cuando nosotros nos planteamos las luchas del sector público, por ejemplo, los dentistas en el sector público muchas veces no tienen tiempo para hacer una consejería adecuada o hacer un primer ingreso completo. Las fichas muchas veces son insuficientes, no te da para registrar todo lo que tiene el paciente y hacer una buena historia clínica con un paciente infantil, tú te puedes demorar hasta 40, 50 minutos solo en entrevista para completar todos los antecedentes que tú necesitas recabar y hacer un examen clínico inicial. Entonces, cuando en el sector público se asignan 10 o 15 minutos a un ingreso, francamente es evidente que yo no voy a poder hacerlo y ejecutar una buena historia clínica que me permita evaluar todos los factores. Por lo tanto, hay modelos como el Cariogram que nos pueden ayudar a simplificar esta tarea y entregar una buena estimación del riesgo, ¿ya? Otro factor y aspecto importantísimo es cómo nosotros evaluamos la conducta, ¿ya? Este es un sistema que se denomina COM-B, ¿ya? Que habla de la sigla COM, capacidad, oportunidad y motivación, y esto genera un impacto en la conducta, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claro que cuando hacemos evaluación hay cosas que tenemos que dejar de lado. Una de ellas son los juicios, ¿ya? Todos hacemos juicios todo el tiempo y es algo que como clínicos les va a pasar. Ustedes van a hacer juicios respecto de las madres que llegan a sus consultas, van a hacer juicios de los niños, van a hacer juicios de los padres, van a hacer juicios de un montón de cosas que les pasan en la clínica, pero los juicios tienen que tener claro, solamente alejan al paciente en esta relación o esta interacción
médico o odontólogo paciente, ¿ya? Eso habla de una verticalidad que antes estaba muy arraigada, y esto se vio en semiología, ¿cierto? Y es importante tenerlo claro. Si ustedes emiten juicio respecto a sus pacientes no van a tener la apertura para poder generar cambios que vayan en el beneficio directo de su salud, ¿ya? Por lo tanto, hay tres variables que es importantísimo tener claras. La capacidad, ¿ya? Capacidades tanto físicas como psicológicas. Nosotros, por ejemplo, yo cuando voy a la Teletón, no le voy a decir a una mamá de un paciente con parálisis, bueno, ¿y usted, él se cepilla solo? Eh, es como, hija, ¿cómo? Está en silla de ruedas, no tiene movilidad de los brazos. O sea, es evidente, y yo estoy dando un ejemplo muy burdo, pero que no es inexistente, porque me ha pasado, ¿ya? Que he escuchado preguntas de ese tipo, ¿ya? Entonces ahí yo qué hago, un juicio quizás de mi estudiante, que del posgrado, que es como, hija, pero estás en posgrado, ¿cómo le haces esta pregunta al paciente? Y ahí también, como profesor, uno tiene que evitar esos juicios porque van en directo detrimento de la relación con el estudiante también. Entonces, ahí también tenemos que evaluar cuáles son las capacidades de nuestros pacientes, tanto físicas como psicológicas. En la clínica, en la CODA, ¿qué se da? Muchísimo niños que los cuida la vecina, que los cuida la tía, una abuelita, que no sé qué, y no hay nadie que se haga cargo o responsable de los cepillados en el día, porque los papás llegan muy tarde en la noche y ya los niños muchas veces están acostados, están durmiendo y los papás no alcanzan a cepillarle los dientes, entonces los niños de 7 años no tienen a nadie a cargo como de su cepillado. O sea, ahí no hay capacidad muchas veces física de hacer este cambio porque el niño no tiene la motricidad suficiente y tú tienes que entrenarla y es mucho más complejo de hacer que si lo haces con un padre al lado, ¿ya? O con un cuidador responsable. Las motivaciones de los pacientes son súper variadas, ¿ya? Acá yo no quiero escuchar nunca, nunca en la clínica que ustedes le digan a un paciente adolescente, oye, pero tenéis que cepillarte bien los dientes porque si no, pues no vas a encontrar polola. ¿Ustedes se imaginan la cara grosera que van a dejar en la mente de ese adolescente haciéndole un juicio respecto a su aspecto de apariencia física? Así como vas a encontrar, no vas a encontrar por lo no se veían los dientes. Mira las cosas, es una locura. Y ahí uno se ve y se enfrenta a las motivaciones de la gente y las personas, ¿cachai? Es súper complejo motivar a un adolescente, pero para motivar a un adolescente, ¿cómo lo tengo que hacer? Esa motivación que el adolescente tiene va a ser interna, externa, va a venir extrínseca de otros aspectos. Muchas veces los adolescentes sí tienen motivaciones extrínsecas como la aceptación social, ¿cierto? El incluirse en los grupos, pero yo no puedo trabajar con ese como dolor o miedo de un adolescente para motivarlo a que me tenga miedo o a que tenga miedo de una situación, no la inspiración de la salud, sino que tenga temor que lo van a rechazar. O sea, son cosas súper importantes que tenemos que considerar. ¿Cuál es la motivación de un niño? ¿Cómo logramos motivar a un niño respecto de esto? ¿Qué le voy a poner? Me voy a poder explicar, mira, es que este es un proceso que se produce en ácido y aquí en la producción ácida voy a tener esta cuestión. O sea, no, pues hija, castillos, mariposas, bacterias, castillos de bichos que vienen en la boca y los tenemos que sacar, realismo mágico. Y ahí es importante entender el desarrollo de cada niño en cada momento, a cada edad, cómo podemos motivar a esos niños para que sea más efectivo, es lo que yo quiero decir, ¿ya? Y la oportunidad física, social, medioambiental, o sea, las oportunidades de las personas son muy relevantes, o sea, las inequidades existen, son palpables y ustedes los pacientes de la COA las van a ver. Cuando vayan a sus internados van a verlas en mayor proporción todavía. Las inequidades existen y yo no puedo pretender que un paciente que vive hacinado en su casa con cuatro grupos familiares más porque viven, no sé, dos hermanas que a su vez tienen hijos y que los primos viven juntos y viven con la abuela, que tengan la misma oportunidad, quizás que un paciente que tiene condición socioeconómica más acomodada, donde hay disposición de nana para que lo cuide y la nana está pendiente de que se cepille los dientes, porque las condiciones del contrato especifican que esa nana le tiene que cuidar los dientes a la guagua, que es una realidad. O sea, imagínense que en algunos círculos de profesionales, existe contratar una enfermera para que cuide la vida del niño en el primer año de vida. O sea, así de privilegios hay en la sociedad hoy día, donde un matrimonio de una familia acomodada dice, voy a contratar una enfermera en vez de una nana para que cuide a mi guagua en este primer año para que la enfermera tenga todo controlado, una profesional, ganando un sueldo profesional también. Entonces, no me vas a decir que las oportunidades son las mismas para todos, ya, no lo son.
y las oportunidades físicas y sociales tampoco lo son, porque yo no le puedo exigir a la mamá que trabaja 12 horas de corrido para mantener a sus hijos y poder darles una educación, comida y techo, que, oye, en realidad esta mamá no está haciendo bien su pega porque no le está cepillando los dientes. Hay más contexto en la vida que solo el cepillado de dientes. Hay más contexto social, económico, de todas las variables. Y ese es un contexto que ustedes tienen que poder evaluar. Y eso todo repercute en la conducta de las personas. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos conducta, que son todos estos factores que están involucrados, ¿cierto? Los indicadores de riesgo, los factores de riesgo y cómo se modifican, hablamos de modificación de conducta. Por lo tanto, no podemos pretender que solo porque yo les dije, mire, usted tiene que cepillarse, ¿ah? Y llegue bien al próximo control, el paciente lo va a hacer. Tengo que encontrar la forma de motivarlo a través de esta estrategia. ¿Cómo evalúo capacidad, motivación y oportunidad? ¿Ya? El Cambra, como les decía, ya va a entrar en los sistemas, que es, es bien breve, la verdad, porque es súper autoexplicativo. Es un sistema que utiliza la evaluación, en el fondo, del riesgo carie a través de una encuesta formal. ¿Ya? Todas estas toma de decisiones que otorga el Cambra están basadas en la evidencia, ¿ya? Y vamos a tener tres apartados. ¿Ya? Vamos a tener una tabla, ¿cierto? Que tenemos nosotros, ¿cierto?, los indicadores de enfermedad. Ya si ustedes se fijan, aquí están los indicadores y están los factores de riesgo, que hablan de la definición previa que conversamos. Los indicadores de riesgo nos hablan de nuevas cavidades, ¿cierto? Presencia de lesión de mancha blanca, activas no cavitadas, ¿cierto? Lesiones no cavitadas en radiografía y presencia de restauración en los últimos 3 años, ¿ya? Y acá yo que voy haciendo, voy marcando con un check, le pongo una cruz, un tic, lo que sea, si está presente o no, ¿ya? Luego de eso paso al segundo apartado, ya que voy a registrar la segunda columna y voy a ver si están presentes los factores de riesgo, como la cantidad de bacterias, que eso ya no se ocupa, si tengo presencia de biofilm en los dientes, si tengo presencia como de snacks frecuentes, así como mucho picoteo, eh, medicación que pueda generar hiposalivación, función de las glándulas salivales reducida y presencia de fosas y fisuras, ¿cierto? Usuarios de drogas recreacionales, eh, presencia de lesiones como de eh, presencia de exposición cervical en algunos dientes por dehiscencia o reabsorciones, no sé, varios, y uso de aparatos ortodoncicos, ¿ya? Y la tercera columna son los factores protectores, ¿ya? Que aquí yo tengo el uso de fluoruros principalmente en distintos vehículos, ¿ya? Y la función salival, que ahí marco lo que está presente. Una vez que yo ya haya marcado, ¿cierto?, lo que está en las columnas, me van a dar totales, ¿ya? Entonces acá yo voy a sumar. En la columna 1 me dieron, no sé, un factor, un indicador de riesgo. En la columna 2 tenía 3 factores de riesgo. Y en la columna 3, oye, tiene 7 factores protectores. O sea, tiene muchos factores protectores a pesar de que tiene indicadores de riesgo o factores de riesgo presentes, ¿ya? Y ahí yo me voy a esta evaluación de la determinación, ¿ya? Eh, Aquí se determina el riesgo como bajo, moderado, alto o extremo, ¿ya? Y utilizaremos los valores totales para determinar si el paciente tiene una puntuación de factor de riesgo más alta que el factor protector, ¿ya? Siempre hay que como que ver este balance, ¿ya? Si tenemos más factores protectores, por supuesto vamos a quizás virar hacia un lado donde eventualmente el paciente no tendría la enfermedad, pero si hay más indicadores de enfermedad o factores de riesgo, quizás el paciente va a progresar la enfermedad, ¿ya? Y aquí está, hay definiciones. Dime, Sofía. Doctora, tengo una duda porque años anteriores nos habían dicho que no existía el riesgo cariogénico medio, que era solamente bajo y alto. Ya, aquí agradezco su pregunta, Sofía, porque creo que eso es una cosa importante a analizar ustedes como estudiantes y en el fondo el pensamiento crítico. Eh, Cuando alguien les dice esto no existe, es importante entender por qué, ¿ya? Primero, entender por qué. Segundo, en el contexto en que eso se está generando, ¿ya? Y tercero, que nada de lo que uno habla en clase en general lo dice uno, lo dice evidencia científica la mejor disponible. Entonces, cuando nosotros hablamos de los modelos de análisis de riesgo, si tú recuerdas, nosotros acá tenemos un montón de modelos de evaluación de riesgo, ¿ya? Y los modelos de evaluación de riesgo que están acá, cada uno va a tener su forma de evaluarse, ¿ya?
La literatura habla de los riesgos y en el consenso de terminología ustedes pueden encontrar información relevante de eso para que la revisen, ¿ya? Pero cada modelo tiene sus propias definiciones, ¿ya? Entonces, cuando uno dice esto no existe, yo creo que en ciencia es súper lapidario decir que algo no existe. Lo más probable es que eso se ha cambiado, se ha modificado, se ha virado, o antes no se hacía y ahora se hace, o antes no se hacía, o antes se hacía, ahora no, ¿ya? Pero hay como definiciones diferentes respecto a lo que significan las materias, ¿ya? Y una de ellas es la importancia de contrastar las diferentes formas de evaluar el riesgo cariogénico, ¿ya? ¿Por qué les digo esto, esta introducción a la respuesta? Porque cada sistema tiene su propia forma de validarse y de entregar la información, ¿ya? Nosotros en la universidad hemos hablado en el riesgo alto y bajo en general, ¿ya? Porque en el fondo la literatura también habla que muchas veces estas definiciones intermedias de riesgo pueden ser confundentes, pero hay pacientes que sí las necesitan, ¿ya? Entonces la literatura tiene varios modelos de atención. Yo no me sentiría cómoda diciendo, hoy día con la evidencia que hoy tengo disponible, mira, hay solo una forma de evaluar el riesgo y es alto o bajo, que es lo que se les enseña generalmente a los estudiantes para que la toma de decisiones sea un poco más sencilla, ¿ya? Pero no significa que no existan más riesgos, significa que en algunos modelos sí tenemos clasificaciones distintas. Imagínate, esto tiene cuatro, ¿cachai? Está el alto o riesgo extremo, el bajo y el moderado, ¿ya? El Cariogram también tiene tres clasificaciones de riesgo, ¿ya? Pero hay otros modelos de riesgo que son basados en checklists, que son o alto o bajo, y que generalmente el alto riesgo está dado por la aparición de los factores que salen en la definición de la enfermedad. Biofilm, azúcar biofilm dependiente, o sea, si hay presencia de azúcares fermentables y hay presencia de biofilm, se considera que ese paciente es de alto riesgo cariogénico porque los factores etiológicos principales de la enfermedad están presentes y si no están modificados, eso va a seguir. ¿Cachai? Y se hace esta definición un poco más sencilla y simple para la evaluación del riesgo cariogénico, que para el clínico sea más fácil, pero no significa que no exista o que no se haga. Son formas diferentes de estimar el riesgo de los pacientes que, por supuesto, todas son pertinentes y en distintos escenarios tienen explicaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el CAMBRA, como tiene un checklist lógico que el CAMBRA genera, esto se estudia y se valida. Y ellos, sus resultados de riesgo están validados y aquí están como itemizados. O sea, ¿qué pasa? Si uno o más indicadores de riesgo están presentes, ya te dice que se clasifica como alto riesgo cariogénico. ¿Ya? Y este modelo, y para este modelo, si eso pasa, es de alto o extremo riesgo. El bajo riesgo, si no hay indicadores de enfermedad, muy poquitos factores de riesgo y, no hay, los factores protectores son los que prevalecen, ¿ya? Y es de bajo riesgo. Entonces, para este modelo, estas son las definiciones y tenemos clasificaciones de riesgo. Y este modelo, como se validó así, hay literatura que lo valida y esta categoría de moderado funciona para este modelo, en base a estas definiciones, ¿ya? Pero hay otros que tienen otras definiciones. Entonces, como esa respuesta absoluta de no existen más categorías, creo yo que en la ciencia como que tiene poca cabida, porque por efectos prácticos muchas veces les enseñamos que manejen dos riesgos, alto o bajo, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que te explicaba recién. Pero en sí mismos los modelos tienen otras evaluaciones, ¿ya? De hecho, las fichas pediátricas que nosotros teníamos antes, en las de papel, salía como un cuadro para evaluar riesgo y los resultados que habían eran o alto o bajo. Contabas como los factores que estaban presentes y te daba una suma y en base a esa suma te daba o era alto o era bajo. ¿Cachai? Para ese modelo que se validó, esa es la definición. Pero las definiciones de moderado riesgo principalmente involucran estos pacientes que están ahí miti nota. Es como, hoy se cepilla, pero a veces medio mal, y ha bajado el consumo, pero a veces sube, y como que no está ni para allá ni para acá, y está como en un intermedio, pero no es de alto riesgo porque igual se cuida, pero no tan frecuente, entonces, no sé, ese paciente es como difícil, no se ve tan seguido, en general se ven los de alto riesgo más. Igual existe la categoría por si tú necesitaras clasificar a un paciente ahí, pero el moderado riesgo, ¿de qué te habla? Al final del día, el riesgo moderado, si tú lo ves en la definición de lo que es el riesgo cariogénico, el riesgo moderado es como un moderado riesgo de que avance la lesión. Es como que podría ser, pero parece que no. ¿Sabes? Entonces, muchas veces se decide tratar a los pacientes de moderado riesgo como si fueran de alto para seguirlos monitoreando en un esquema de alto riesgo,
considerando que no han logrado subsanar todas las dificultades que le han llevado a tener lesiones de caries, y así lo mantienen en un esquema de seguimiento permanente, ¿ya? Pero el paciente moderado es como difícil decir, oye, tiene moderado riesgo de caries, es como que moderadamente puede avanzar. ¿Cómo moderadamente? Va a progresar, pero lentito las lesiones, entonces conceptualmente es más difícil de comprender. Por eso algunos modelos lo han eliminado, ¿ya? Y dejan alto o bajo, pero depende siempre del modelo que se esté usando para la evaluación del riesgo cariogénico, ¿ya? Eh, bueno, y ya para terminar, tenemos el cariogram, ¿ya? El cariogram logra entregar un resultado que incluya factores de riesgo de cada paciente de manera individual. ¿Ya? Es un concepto interactivo para evaluar riesgo y está creado en Suecia como una herramienta educativa principalmente. ¿Por qué una herramienta educativa? Porque cuando nos aparece la torta, ¿cierto?, del cariogram, nosotros vamos a ser capaces de jugar con los factores y poder educar al paciente respecto de cómo la modificación de los criterios o del cepillado, de la dieta, van a generar un impacto. ¿Ya? Entonces, es rápido, de bajo costo y entrega una predicción comprensible para el clínico y el paciente. ¿Ya? Acá tenemos ciertos factores que se consideran, que son la probabilidad de evitar nuevas lesiones, que aparecen en verde, la dieta en azul, las bacterias en rojo, susceptibilidad en celeste y las condiciones del hospedero en amarillo. ¿Ya? Por lo tanto, nos van a entregar estas tortas, ¿cierto? Y acá les puse las dos presentaciones, está la de escritorio que la COA al parecer la vamos a tener instalada en los computadores para que ustedes puedan usarlo, ¿ya? Pero si no, también pueden usarlo sus dispositivos móviles, que es el que yo uso principalmente. ¿Y por qué el Cariogram hoy se usa tanto y se valida quizás un poquito más que el Canva? El Canva, como es un modelo basado, ¿cierto?, en un checklist, es manual. Tengo yo que contar, que sumar, ponderar, y tengo yo que entrar en esa definición yo como clínica de cómo voy a ponderar más o menos esto, sí o no. Entonces a veces puede ser confundente. Entonces el cariogram, al ser un modelo computalizado, ya viene predeterminado, yo le ingreso los valores y él mismo me calcula las probabilidades, el riesgo y el riesgo general del paciente. Entonces acá, ¿cierto? En el país o área, nosotros vamos a seleccionar bajo riesgo, el país o área está dado o determinado por la presencia o no de agua potable fluorada. En el manual del cariogram dice países industrializados, pero atendiendo a que los países industrializados tienen agua potable fluorada. Si bien nosotros no somos un país industrializado, a la hora de evaluar el criterio, la razón científica es la presencia de flúor en el agua. Por lo tanto, en país y área nosotros vamos a poner bajo riesgo cariogénico siempre y cuando el paciente tenga acceso a agua potable fluorada. Yo le voy a poner alto riesgo en el caso de que el paciente venga, por ejemplo, del campo y no tenga acceso a agua potable fluorada. En el grupo puedo seleccionar riesgo estándar, alto o bajo riesgo, ¿ya? Y son grupos que por la evidencia científica disponible, se entienden como grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, los niños institucionalizados, pacientes del Sename, de la aldea SOS, de cajas de acogida, donde quizás no hay un cuidador responsable a cargo y se entienden como grupos más susceptibles. Pacientes en situación de discapacidad motora que dependen de un cuidador, que se entiende que el riesgo podría ser mayor, atendiendo también las dificultades para el cuidado de la salud general que existen, la adaptación de los instrumentos para la higiene, etcétera, etcétera. ¿Ya? En general, nosotros dejamos un riesgo estándar en los pacientes que recibimos en la COA que no atienden a categorías especiales. Si tienen dudas de esto, siempre consulten con su docente. La experiencia de caries está por la prevalencia de caries a nivel nacional, que es la encuesta nacional de salud bucal, que es como el 2010, 2012, que son datos súper antiguos, pero no tenemos otros actualizados. Entonces nos habla de la experiencia de caries de los pacientes por tramos etarios y ustedes en base a eso ven si el paciente tiene más daño o menos daño que la estadística nacional. Enfermedades relacionadas se refiere a las enfermedades relacionadas que afectan la producción del flujo salival, ¿ya? No al paciente, por ejemplo, que tiene una cardiopatía, ¿ya? En general, eso no afecta principalmente la mineralización. Por lo tanto, acá las enfermedades relacionadas son aquellas relacionadas a la disminución del flujo salival o lo que puede generar un desequilibrio en la cavidad oral, como por ejemplo la mucositis en los pacientes con cáncer, los pacientes que tienen rinitis alérgicas, que toman fármacos para disminuir el flujo salival, etcétera, ¿ya? El contenido de la dieta es qué tan cariogénico es, y eso también lo vamos a ver por el potencial cariogénico de la dieta que hicimos en la encuesta de la doctora Lipari. La frecuencia de la dieta, cuántas veces come el paciente al día, el acúmulo de placa, y acá el acúmulo de placa se evalúa con el índice de Sydney Low, para que ustedes hagan la traducción o la conversión, ¿cierto?, del índice general al de Sydney Low, repásenlo porque eso lo ven en salud pública.
Los mutants no se recuentan, ya no existe este recuento, por lo tanto se deja en blanco. El uso de fluoruros, ahí, si ustedes ponen el cursor, por ejemplo, encima del valor como lo tengo yo, si yo dejara el cursor en el programa, encima les aparece como en un cuadradito todas las categorías, qué significa 0, qué significa 1, qué significa 2, entonces es muy autoexplicativo. En la versión para celulares, si ustedes hacen clic encima de, por ejemplo, Caries Experience, les va a aparecer lo que significan todos los números. Entonces, igual, si tienen dudas del parámetro, pueden revisarlo en el instante. Secreción de saliva, como está normal, aumentado, disminuido, etcétera. Y capacidad tamponadora se deja en cero. La capacidad tamponadora no es lo mismo que la evaluación de pH. Cuando ustedes evalúan pH con la tirita, no. Eso no es evaluación de la capacidad tamponadora. Eso es de evaluar el pH de la salida en un momento. ¿Ya? Y el dictamen clínico es si yo concuerdo finalmente con este diagnóstico que me está dando o con esta evaluación de riesgo que me está dando el cariogram, ¿ya? Si yo estoy de acuerdo, en general esto se deja en uno, pero hay pacientes que me dicen, no, o sea, el cariogram me está diciendo que va a tener un 15% de evitar lesiones, yo creo que no, o sea, yo creo que no llega ni a un 5% porque este paciente de verdad no tiene cómo mantenerse sano, sino modifica hábitos. Y ahí yo subo el dictamen clínico a 2, ¿ya? Y ahí se van a ver cómo se modifica la torta, ¿ya? Esto es importante evaluar, tienen que hacerlo en su ficha, ¿ya? Y si se fijan, esto es muy amigable respecto de cómo entrega los datos, ¿ya? Este artículo, que es del 2021, que es el que yo le decía, fue el cambio paradigmático que hubo de los sistemas de evaluación de riesgo cariogénico en el último tiempo, ¿ya? Este estudio que evaluó la performance predictiva de la evaluación de riesgo cariogénico de distintos modelos, ya basado en una revisión sistemática y un metaanálisis, concluyó que el cariogram completo como su versión reducida es una herramienta fiable para la predicción de caries en individuos en prácticas clínicas y comunitarias, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo en el consultorio, sin tiempo y sin mucho disponibilidad para hacer una evaluación, una anamnesis tan profunda, puedo llenar el cariogram de un paciente, voy a ser mucho más preciso en estimar el riesgo cariogénico y esta información está validada. Esto antes se había validado solo en poblaciones controladas, como colegios, universidades, centros educativos en general, donde la población es más que cautiva, pero no se había validado en población general, ¿ya? Y también más adulta. Por lo tanto, este estudio entregó la herramienta confiable que sí, el cariogram es confiable para poder evaluar a nivel comunitario el riesgo cariogénico y me entrega una predicción más adecuada y precisa de cuál va a ser la conducta o cuál va a ser el comportamiento de ese paciente a largo plazo. Por lo tanto, me permite a mí entrevistar al paciente para llenar la encuesta de cariogram y entregar una predicción de riesgo cariogénico, ¿ya? El riesgo cariogénico, recuerden que nos entregan el sistema cariogram, me va a entregar un riesgo cariogénico determinado, me va a decir el paciente es de alto riesgo cariogénico, se sugieren las siguientes medidas, ¿ya? Ese no es análisis de riesgo cariogénico, esa es las estrategias terapéuticas que propone el programa. Por lo tanto, el análisis de riesgo igual ustedes lo van a necesitar construir, ¿ya? ¿Y cómo finalmente van a construir ese análisis de riesgo? ¿Ya? Con todas las cosas que hablábamos inicialmente que son importantes de considerar a la hora de manejar la enfermedad. Factores biológicos, factores sociales, determinantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Vamos a dejar la clase hasta acá, nos vamos a volver a encontrar ahora pronto, así que para no ocupar más del tiempo del break, voy a dejar de compartir para dejar hasta acá la sesión. Igual dejo abierto si tienen preguntas. Javi, sí, tienen una pregunta del taller. Ah, ya, dime. Dice, profesora, ¿y ese taller que aparece para después se va a hacer durante la clase o tenemos que hacer un taller con algún plazo? No, el taller yo lo voy a dejar como abierto para que lo puedan discutir en la semana. O sea, la idea es que ahora quedó como la actividad, porque es un taller asociado a la unidad de cardiología, ¿cierto? El taller yo lo voy a activar en la plataforma y la idea es que lo puedan trabajar en grupos. Yo no sé, Andreita, si ellos están distribuidos en grupos o no. Sí, empezaron la distribución en un Drive, sin embargo, hay estudiantes que todavía no se han inscrito, son los menos porque teníamos contemplado que se hicieran 16, 17, considerando que el primer grupo es el de teoría, em, grupos de clínica y el último hay una sola pareja y en Ya, el antepenúltimo hay un estudiante que está solo. Entonces eso lo tienen que corregir porque esta distribución de grupos debería haber estado lista para hoy,
hoy era el plazo, porque me pidieron hacerlo por afinidad y les di Ya, esa opción, pero faltan ya. para No, estudiar. pero no hay problema porque la idea es que esto esté disponible de esta semana hasta la otra, ¿ya? O lo podemos igual a convenir. Yo no tengo problema que me lo entreguen el martes o el jueves de la otra semana, la verdad no es ningún problema. La idea es generar una instancia donde ustedes puedan discutir y conversar lo que ahí se plantea. Ya yo les voy a dejar habilitado en el campus ahora la actividad. Hay un caso clínico que ustedes van a tener que ver y discutir. Ya se presenta un caso de un paciente que va a la CODA, ¿cierto? Y con los antecedentes entregados, ustedes tienen que determinar el riesgo cariogénico y realizar también diagnóstico de cardiología. Ya van a tener que ver algunas lesiones y entregar un diagnóstico tentativo, evidentemente con las imágenes que ahí se ven, de los dientes que van a tener visibles. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es que después del módulo de cardiología completo podamos hacer como esta actividad. ¿Ya? Así que igual ahí, Andreita, podemos acordar la fecha de entrega, no hay ningún problema. Sí, no hay problema, ahí nos coordinamos. Súper. Estamos No habían entonces. más consultas, así que yo creo que podemos dejar esta sesión, darla por finalizada. Perfecto. Ya, chiquillos, conectémonos de nuevo a las 11:10, ya, porque ahora tengo que ir a reunión con el decano, así que